están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, nuestros titulares. El Banco Mundial aprobó un préstamo de 230 millones de dólares a Argentina para fortalecer programas de empleo formal y capacitación laboral. La justicia boliviana reactivó la orden de captura contra el expresidente de Izquierda Radical, Evo Morales, en el marco de una investigación por presunta trata de personas. El presidente estadounidense Donald Trump exigió el desmantelamiento total del programa nuclear iraní, descartando concesiones. Una ola de protestas obreras sacude varias provincias chinas por despidos, cierre de fábricas y salarios impagos, agravada por aranceles de hasta 145% impuestos por Estados Unidos. Vamos ahora con la información. El Banco Mundial aprobó un préstamo de 230 millones de dólares a Argentina para fortalecer programas de empleo formal y capacitación laboral. Esta medida respalda las reformas estructurales del presidente Javier Milei, centradas en liberalizar la economía y reactivar la productividad. El financiamiento, con un plazo de 32 años, beneficiará a más de 800.000 personas y refuerza el apoyo internacional a la agenda de transformación económica del país. El Banco Mundial aprobó un préstamo por 230 millones de dólares a Argentina destinado a fortalecer los programas Fomentar Empleo y Volver al Trabajo, enfocados en mejorar el acceso al empleo formal y en capacitar a quienes se encuentran fuera del mercado laboral. La medida representa un nuevo respaldo internacional a las reformas estructurales del gobierno de Javier Milei, quien ha promovido una liberalización económica para reactivar la productividad del país. El crédito fue otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, brazo financiero del organismo, y se pagará en un plazo de 32 años, con 7 de gracia. Se prevé que más de 800.000 personas accedan a servicios de formación, orientación laboral o programas de reinserción, en un contexto en el que, según el propio Banco Mundial, cerca de 2 millones de jóvenes argentinos ingresarán al mercado laboral en los próximos 10 años en medio de un entorno productivo en transformación. El proyecto también busca robustecer las herramientas tecnológicas de intermediación laboral, como el portal Empleo, y consolidar el Observatorio de Ocupaciones de Argentina, que analiza el mercado para orientar políticas públicas eficaces. Este préstamo se suma al respaldo que el gobierno argentino ha recibido recientemente por parte del FMI y consolida el compromiso de organismos multilaterales con el programa de reformas de Milei. En abril, el presidente argentino se reunió con Ajay Banga, titular del Banco Mundial, quien ratificó el apoyo a las reformas estructurales orientadas a estabilizar la economía y fomentar la creación de empleo genuino. La justicia boliviana reactivó la orden de captura contra el expresidente Evo Morales en el marco de una investigación por presunta trata de personas. Así lo confirmó el ministro de Justicia César Siles Bazán tras una resolución judicial que revierte una decisión previa de anulación emitida por una jueza en Santa Cruz. Morales, quien gobernó Bolivia entre el 2006 y 2019 bajo los preceptos del chavismo y la izquierda radical, busca regresar al poder en las elecciones de agosto, pese a haber huido del país tras cometer un fraude electoral. Ahora es acusado de mantener una relación con una menor de edad. El proceso de imputación, la jurisdicción de Tarija y la plena competencia del juez quedan plenamente vigentes, declaró el ministro en entrevista con Bolivia TV. La causa contra Morales ha sido interpretada por algunos sectores como parte de una lucha interna dentro del movimiento al socialismo, en la que el aparato judicial se estaría utilizando como herramienta política. La reactivación de la orden de arresto, sin embargo, también podría reflejar un giro institucional relevante si se confirma que el caso avanza con independencia del poder político. El desenlace tendrá repercusiones directas sobre el escenario electoral boliviano, hoy en crisis por las consecuencias de gobiernos de izquierda radical en el poder.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realizó este domingo su primera visita oficial a Israel y se reunió en Jerusalén con su homólogo israelí Isaac Herzog para formalizar la apertura de un centro de innovación, investigación y desarrollo con estatus diplomático en la capital israelí. Es un gran paso adelante, expresó Herzog al destacar la decisión de Ecuador de instalar una oficina oficial en Jerusalén. Solo 6 países tienen embajadas en la ciudad de Israel, que considera su capital eterna. Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay. Ecuador se suma con una representación diplomática dedicada a la cooperación tecnológica. Noboa, por su parte, reiteró su respaldo a la causa israelí y a la lucha contra el terrorismo, afirmando que su país aboga por la paz, pero que a veces la paz se alcanza con fuerza. Enfatizó también su interés en trabajar con Israel por su experiencia en tecnología y defensa, áreas clave para combatir la violencia en Ecuador. En paralelo, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, se reunió con su contraparte ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y el ministro del Interior, John Reinberg. Sa'ar agradeció el respaldo de Ecuador a Jerusalén y advirtió que un Irán nuclear es la mayor amenaza para la paz regional y global. La apertura de esta oficina marca un acercamiento diplomático inédito entre Israel y Ecuador, con implicancias relevantes en seguridad, tecnología y posicionamiento geopolítico en América Latina. Y en otras noticias les contamos que el apagón que afectó a España y Portugal el lunes pasado aumentó un 35% el uso de Starlink, revelando la fragilidad de las redes móviles. En España, su uso subió un 60% tras el colapso de las telecomunicaciones. La falta de generadores de respaldo dificultó la recuperación. Se sospecha que la causa fue una transición acelerada hacia energías renovables, afectando el suministro eléctrico. El reciente apagón eléctrico en España y Portugal provocó un aumento del 35% en el uso del servicio de Internet satelital Starlink de Elon Musk, dejando en evidencia la vulnerabilidad de las redes móviles tradicionales en la región, según informó el Financial Times. El lunes pasado, miles de usuarios recurrieron a Starlink ante la caída de las telecomunicaciones. En España, el uso del servicio fue un 60% superior al promedio el martes, mientras las redes móviles aún enfrentaban dificultades para restablecerse. Aunque la calidad de la señal se redujo por la alta demanda, Starlink no se interrumpió, según la empresa de análisis Ookla. El apagón dejó sin energía a gran parte de las antenas móviles del país. En algunas regiones como Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia, la cobertura cayó hasta un 20%. Vodafone activó generadores en el 70% de sus estaciones, pero la recuperación fue lenta. Telefónica priorizó servicios de emergencia y hospitales y logró restaurar el 95% de su red en 24 horas. El Financial Times advierte que España y Portugal no cuentan con suficientes generadores de respaldo para garantizar la conectividad en casos de emergencia. En contraste, países como Noruega o Australia obligan a sus operadores a garantizar varias horas de autonomía energética. Aunque aún no se determina la causa exacta del apagón, la mayoría de análisis apuntan a un problema relacionado con una transición apresurada hacia las energías renovables, lo que generó un problema en la oferta de electricidad. Mientras varios países de la Unión Europea ya han activado la cláusula de escape para aumentar el gasto en defensa sin afectar su déficit, España ha optado por postergar la decisión. El gobierno de Pedro Sánchez prioriza la estabilidad fiscal, aunque su cautela podría tensar relaciones con aliados como Estados Unidos, en medio de un contexto geopolítico cada vez más complejo. A diferencia de 12 países de la Unión Europea que ya han solicitado a Bruselas activar la cláusula de escape para aumentar el gasto en defensa sin que compute en sus niveles de déficit, España ha decidido postergar la decisión a los próximos meses, pese a que el plazo establecido por la Comisión Europea vencía a finales de abril.
La propuesta de la Unión Europea surge como respuesta al entorno geopolítico tras la reelección de Donald Trump en Estados Unidos y el avance de Rusia, que ha llevado a la Comisión a fomentar el rearme europeo. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez ha evitado sumarse por ahora, temeroso de que sus altos niveles de deuda y déficit fiscal hagan insostenible el aumento del gasto militar sin comprometer sus promesas fiscales. No obstante, esta posición podría generar tensiones con Estados Unidos, que bajo Trump busca que sus aliados europeos inviertan más en su propia defensa. Mientras países como Alemania, Grecia, Finlandia o Portugal ya han solicitado formalmente esta flexibilidad, España insiste en que debe primar una respuesta comunitaria con instrumentos conjuntos como deuda mutualizada, una opción que sigue siendo rechazada por países como Alemania y Países Bajos. Moncloa prevé elevar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB en el 2025, pero ha prometido hacerlo sin subir impuestos ni aumentar el déficit. Un equilibrio difícil sin acudir a la cláusula de escape o recurrir a mecanismos europeos como el Fondo SAFE. Con esta información nos separamos por unos instantes. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. El presidente estadounidense Donald Trump exigió el desmantelamiento total del programa nuclear iraní, descartando concesiones. Subrayó que Irán no debe tener armas nucleares por seguridad global. Las próximas negociaciones serán cruciales, mientras Teherán rechaza la exigencia de Trump y persiste el temor a una posible confrontación directa. El presidente Donald Trump declaró que no aceptará ningún acuerdo con Irán que no implique el desmantelamiento completo de su programa nuclear, fijando así una línea roja para las negociaciones en curso entre ambos países. Desmantelamiento total, eso es lo único que aceptaría, dijo Trump en una entrevista emitida por Meet the Press. El mandatario agregó que desea el éxito económico de Irán, pero subrayó que no pueden tener un arma nuclear porque el mundo sería destruido. La declaración pone fin a un debate dentro de su administración sobre hasta dónde debía llegar Estados Unidos en las conversaciones. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que podría haber un camino hacia un programa civil pacífico si Teherán coopera, pero Trump dejó claro que no habrá concesiones nucleares mientras Irán mantenga actividades que puedan acercarlo a una bomba. Teherán, que reiteró públicamente su rechazo a un desmantelamiento total, participará en una cuarta ronda de conversaciones esta semana. El endurecimiento de la posición estadounidense refleja sin dudas la preocupación por la posibilidad de que un país que financia el terrorismo internacional y con una posición antioccidental pueda llegar a tener armas nucleares. Las próximas reuniones serán decisivas para saber si la vía diplomática sigue abierta o se acerca el escenario de una confrontación directa. El empresario Elon Musk fue ovacionado por el gabinete del presidente Donald Trump durante su despedida del Departamento de Eficiencia Gubernamental, una unidad temporal creada para combatir el despilfarro y el fraude en la administración pública. Abriste los ojos de muchos sobre lo que podía hacerse, le dijo Trump, mientras el gabinete aplaudía. Musk, quien ocupó el cargo como empleado especial en el gobierno, termina su labor tras cumplir el límite legal de 130 días. Desde su designación en enero, Musk lideró auditorías en diversas agencias y, según declaró ante el gabinete, sus esfuerzos han generado ahorros por $160.000 millones. El pueblo votó por fronteras seguras, ciudades seguras y gasto sensato, y eso es lo que ha recibido, afirmó. El multimillonario aseguró que para el 30 de mayo, fecha en la que concluye oficialmente su periodo, la entidad habría cumplido su meta principal, recortar el déficit en $1 billón.
Trump reiteró que lo retendría más tiempo si pudiera, pero reconoció que Musk debe regresar a sus empresas. El Departamento de Eficiencia Gubernamental, creado por orden ejecutiva de Trump, será disuelto el 4 de julio del 2026. En solo 100 días ha impulsado recortes significativos, entre ellos más de $100 millones en fondos destinados a programas ideológicos y enfocados en supuesta diversidad, incluyendo en el Departamento de Educación. Justamente Elon Musk ha dado un paso más en su visión futurista al convertir Starbase, el centro espacial de SpaceX en Texas, en una ciudad oficialmente reconocida, con el respaldo mayoritario de sus residentes, en su mayoría empleados de esta empresa. Starbase ahora cuenta con gobierno propio, impuestos locales y más control sobre sus operaciones, reforzando la presencia de Musk en el estado. Elon Musk logró que Starbase, el centro de operaciones de SpaceX en la punta sur de Texas, se convierta oficialmente en una ciudad. En una votación celebrada el sábado, 212 de los 283 votantes habilitados, en su mayoría empleados de SpaceX, aprobaron la incorporación del área como municipio, frente a solo 6 votos en contra. Starbase, Texas, ya es una ciudad real, celebró Musk en su red social X. La nueva ciudad de 4 kilómetros cuadrados estará gobernada por un alcalde y 2 comisionados, todos ellos vinculados a SpaceX. El primer alcalde será Bobby Piren, vicepresidente de la compañía, quien se presentó sin oposición. Como ciudad tipo C, según la legislación de Texas, Starbase podrá cobrar hasta 1.5% de impuesto predial. Musk ha impulsado el crecimiento del área desde el 2012, con viviendas para empleados, instalaciones espaciales y hasta una calle llamada Mernes Street. Una ley en trámite en el Congreso estatal permitiría a las autoridades de Starbase cerrar carreteras y limitar el acceso a la playa durante lanzamientos, algo que hoy gestiona el condado de Cameron. Este paso consolida el traslado de las operaciones de Musk a Texas, un estado que el empresario considera más amigable con la innovación y menos hostil políticamente que California, donde originalmente operaba su empresa. Cumplimos con una breve pausa comercial, enseguida volvemos con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Y ahora les contamos que el bloque conservador alemán, conformado por la Unión Cristiano-Demócrata y la Unión Social Cristiana, firmó un acuerdo de coalición con el Partido Socialdemócrata de Alemania, allanando el camino para la elección de Friedrich Merz como nuevo canciller. Este pacto fue suscrito un día antes de la votación en la Cámara Baja del Parlamento, consolidando una alianza entre los principales partidos del país. Markus Söder, líder de la Unión Social Cristiana, describió la futura coalición como una comunidad con responsabilidad y expresó confianza en su solidez. Señaló que esta colaboración entre el bloque conservador y el Partido Socialdemócrata formará un equipo fuerte para afrontar los desafíos actuales de Alemania. Por su parte, el líder del Partido Socialdemócrata, Lars Klingbeil, afirmó que la alianza está condenada al éxito en el contexto internacional actual. Destacó que el nuevo gobierno priorizará la recuperación económica, la seguridad y el bienestar ciudadano, con inversiones inmediatas para aliviar la presión social en el futuro. El futuro canciller Friedrich Merz subrayó que Alemania enfrenta una obligación histórica y prometió iniciar su gestión con energía y planificación. Aseguró que la coalición trabajará con seriedad y conciencia de los desafíos mediante reformas e inversiones destinadas a garantizar el éxito y la estabilidad del país.
Una ola de protestas obreras sacude varias provincias chinas por despidos, cierre de fábricas y salarios impagos, agravada por aranceles de hasta 145% impuestos por Estados Unidos. Las manifestaciones presentes en distintas regiones revelan una economía china cada vez más presionada, tanto por el contexto externo como por sus fallas estructurales internas, bajo el control del Partido Comunista. Una creciente ola de manifestaciones obreras recorre varias provincias de China, impulsadas por despidos masivos, cierres de fábricas y meses de salarios impagos. Según un informe de Radio Free Asia, las protestas han escalado tras el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos sobre las importaciones chinas, que alcanzan hasta un 145%. Desde Hunan hasta Sichuan y Mongolia Interior, cientos de trabajadores han salido a las calles para reclamar pagos atrasados y denunciar despidos injustificados, especialmente en empresas dedicadas a la exportación. En el condado de Dao, empleados de una fábrica de implementos deportivos realizaron una huelga luego del cierre repentino de operaciones sin compensación alguna. La situación es crítica. Solo en Sichuan, ex empleados aseguran no haber recibido salarios desde inicios de año ni aportes a su seguridad social desde el 2023. Es decir, este es un problema no solo relacionado con los aranceles, sino con problemas estructurales de la economía china. En otra provincia, obreros migrantes denunciaron ante las autoridades locales que no cobran desde febrero. Organizaciones como Freedom House advierten que el 41% de las protestas en China durante el tercer trimestre del 2024 provienen de trabajadores y 3/4 partes estuvieron relacionados con conflictos económicos, entre ellos el colapso del sector inmobiliario rural y disputas por confiscaciones de tierras. Este problema refleja dos cosas para China. En primer lugar, el impacto de los aranceles sobre un país que tiene muy duras barreras económicas contra el comercio internacional y en segundo lugar, la fragilidad de una economía inestable con problemas estructurales gobernada por el Partido Comunista Chino. De esta manera llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.